gusto ver a tanta gente conocida que a través del tiempo hemos andado y andado. Verte a ti, Leandro, desde allá, desde la provincia, la hermosa provincia de Holguín, que hace un tiempecito tuvo una desgracia y que algunos de los amigos se fueron en esa desgracia. Claro, sin olvidar que nos conocimos en Santiago de Cuba, ya corríamos mucho. En muchas ocasiones me han preguntado, ¿la tanatología es ciencia o no es ciencia? Para algunos, sobre todo aquellos que se han quedado en el punto de vista kubleriano, es difícil defender una postura científica de la tanatología, porque se limita a un trabajo que en su tiempo tuvo mucho sentido, pero que en el transcurrir del tiempo no tenemos mucho más. Cuando nos acercamos a los post-kublerianos, empezamos a ver la disciplina científica a través del doctor Alfonso Reyes Ubiría, principalmente, y otros expositores de otros lugares del mundo. Pero faltaban y quedaban muchos huecos y muchas preguntas. Entonces, en ese sentido, la intención de esta presentación es determinar de qué hablamos cuando hablamos de la tanatología como un quehacer científico. Y para ello tenemos que ir mucho tiempo atrás, pero también a otros saberes y conocimientos que, por desgracia, en el ámbito de la salud, específicamente de nuestro país, no han llegado. Y no han llegado no porque no estén disponibles, sino porque nos cuesta trabajo, que el mundo puede girar de una manera distinta a la que muchos de los pseudoacadémicos se atreven a mencionar. Este manifiesto busca establecer las bases de la tanatología, principalmente transpersonal, y poderles decir, cuando hablamos de tanatología en el quehacer científico, nos estamos asentando en estas bases, y algunas de ellas, como las demás ciencias, han tenido que recurrir a ellas. No basta el quehacer simplemente del analizar, del filosofar, del discutir. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Y en ese sentido, propongo decirles que una forma de entender la ciencia desde lo profundo, desde lo que está más allá, es entender que toda ciencia tiene que estar posicionada en un paradigma que le permite entender el mundo. Y tal vez es aquí donde nos encontramos con la primera confusión. Hoy podemos establecer la existencia de 4 grandes paradigmas en la historia de la humanidad. Todos ellos válidos en su tiempo y también son válidos el día de hoy. Sin embargo, unos han buscado descalificar a los otros. Tenemos un paradigma primitivo, del cual provenimos todos, principalmente de los astrónomos, y es a partir de la observación de lo que sucede en el mundo que se rodea, que les permite desarrollarse y manifestarse y crecer. Y en ese sentido, solo la evolución de la civilización se puede dar a través de este entender de los astros, de los fenómenos naturales, de la generación del hombre sagrado, aquel que puede representar y entender lo que sucede en el cosmos, pero que también sucede en la tierra. Todos los pueblos han tenido sus hombres sagrados, prácticamente desde el nacimiento de la civilización. Y podemos dejar bien claro que el Homo sapiens sapiens tiene 180.000 años, de acuerdo a los vestigios que se han presentado, pero como mínimo no menos de 3 millones, y que la civilización se estableció hace aproximadamente 30.000 años. La respuesta a este paradigma y su contraposición se da
en un paradigma que conocemos como oscurantismo y que predominó prácticamente 1000 años, donde la ciencia se tiene que filtrar y permear por el hombre sagrado de corte religioso, aquel que determina qué es lo que Dios, o en su momento Jesús, quiere decir. Algunos pudiesen decir, eso no era ciencia. No era ciencia para Occidente o la forma en que la concibimos hoy, pero para su tiempo, claro que era ciencia. Tuvieron que derrotar el primitivo, tuvieron que sepultar a los romanos, tuvieron que sepultar a los griegos. Afortunadamente les quedó muy lejos China o el Japón, pero claro que tenían de una manera muy certera que lo que ellos hacían era lo adecuado. Había el bien y el mal. Los que estaban del lado de la cruz eran el bien, los que estaban en contraposición a la cruz eran el mal. Todo se generaba por Jesús, aunque los judíos ya habían hablado de lo mismo a través del Padre. En el oscurantismo, la ciencia tuvo sus momentos de brillantez, aunque luego tendemos a descalificarlo todo, porque fue lo que hizo el siguiente paradigma, el neocartesiano. Ahora, si no es posible de ser observado, replicado, universalizado, entonces no es ciencia. Claro, es una respuesta a un momento donde era necesario cuestionar todo lo existente en el oscurantismo, y para entonces dos grandes hombres, Isaac Newton y René Descartes, sembraron la semilla para un paradigma que nos guió prácticamente de 3 siglos. Y en ese andar de los paradigmas surge un paradigma más integrativo, que reconoce el primitivo, que reconoce el oscurantismo, que reconoce a René Descartes y sobre todo a Isaac Newton, aunque en sus principios de otra ciencia distinta vino un discurso que desbarataba a Isaac Newton. Y sin embargo, hoy todavía creemos que el tiempo es lineal, es inmutable. Todavía creemos que solo es cierto aquello que podemos observar y que podemos ver. La tanatología transpersonal, en ese sentido, se ubicó en un cambio de paradigma, un cambio que no inicia con lo transpersonal, pero que sí retoma la parte científica plena a través de la mecánica cuántica. Alguna vez, estando en Ecuador, me decía un gran maestro de Ecuador, Patricio Arias, me decía: lo cuántico no es ciencia. Y le digo: entonces tú te imaginas que hay un comité de pendejos dando premios Nobel nada más porque se les ocurre, porque no hay corriente en la física que más premios Nobel haya obtenido que los mecánicos cuánticos. Dicen que no se puede observar. Sí, no se puede observar por un fenómeno muy claro, porque existen dos realidades, no una realidad de espacio-tiempo y una realidad cuántica. Pero cuando aparece la realidad de espacio-tiempo, desaparece lo cuántico. Pero que desaparezca no significa que se extinga, solo significa que no lo puedes ver si estás posicionado desde la realidad del espacio-tiempo. Porque el tiempo solo tiene sentido si hay espacio, y el espacio solo tiene sentido a través del tiempo. Maravillosos libros nos regaron grandes hombres cuando nos hablan del inicio del tiempo, y para poder hablar del inicio del tiempo tenemos que remontarnos por lo menos a 13.800 millones de años, en lo que hoy conocemos científicamente como el Big Bang, porque antes no había espacio y como consecuencia no había tiempo. Hoy
planteamos un nuevo paradigma que se ubica en concebir el mundo, el cosmos como una totalidad. Un paradigma que ha recibido distintos nombres. Nosotros lo concibimos como el paradigma de expansión de la conciencia o cósmico. Y cuando hablamos de cósmico nos referimos al cosmos. Nos referimos principalmente a la experiencia de la astrofísica con respecto al comportamiento de no solamente la Tierra, no solamente quienes habitan la Tierra, sino todo lo que se encuentra en ese universo en continua expansión. Podemos decir que el paradigma neocartesiano, que ha servido de guía, no apoya algunos elementos que son claves, al menos en la tanatología transpersonal, como es el caso de la trascendencia, como es el caso de la espiritualidad. Incluso en algún momento alguien de ese paradigma se atrevió a decir que existía un nuevo trastorno, el trastorno por espiritualidad. En mi mente solo vino una palabra, sabiendo que soy de barrio, ¿verdad? No tienes ni la puta madre idea de lo que estás hablando. ¿Cómo puedes cuestionar lo que desconoces solamente por el hecho de no estar de acuerdo? Pero es él y un grupito mínimo, porque la gran mayoría pueden cuestionar la religiosidad, pero no la espiritualidad. ¿Y qué sucede? Que uno de los grandes problemas que tenemos es la confusión y pensar que por ser religiosos se necesita ser espirituales, o por ser espirituales se necesita ser religiosos. No, sí, claro. La religión es un camino a la espiritualidad, pero no es la espiritualidad. La espiritualidad es plenitud, es autorrealización, es concebirse como una parte divina dentro de un mundo de divinos. Es poder tener la capacidad de trascender y de ser trascendidos. Es mucho más de lo que hasta estos momentos se había podido hablar. Nos dice Groff, el universo mecánico de Newton está formado por materia sólida, átomos, partículas. Y estos átomos y partículas son indestructibles, son pasivos e inmutables. Y hay una constante. Y para el tiempo de Newton esto fue un gran avance. Pero vino un señor posteriormente, un señor llamado Albert Einstein, que destrozó todo la propuesta de Isaac Newton, y que nos habló de la importancia de tomar en cuenta el tiempo y el espacio y demostrar cómo es que estaban vinculados. Cortó ese hilo del cual decía Newton estaba formado, la gravedad. Es interesante, increíble, que grandes hombres de la humanidad, grandes hombres, Newton, Niels Bohr, entre muchos más, coincidan la existencia de una espiritualidad basada en una divinidad superior, y que sin embargo hoy en día algunos más sin conocimientos firmes y todos cuestionen el otro mundo del que todavía apenas me he referido. Y en ese sentido me estoy refiriendo al mundo cuántico que está en todos nosotros, porque todos nosotros estamos formados por átomos y todavía hay partículas más pequeñas dentro de nosotros y que no conocen que el fundamento de lo cósmico está en función de la mecánica cuántica, donde el espacio-tiempo no tiene cabida. El milagro del salto cuántico existe y ha sido más que demostrado. Y vuelvo a decir, la base, más de 30 premios Nobel fundamentados en la mecánica cuántica. Por más discusión de que si es posible tener una evidencia, sí,
en tanto no se relacione con el mundo relativo. Entonces, muchas de las veces, cuando hablamos de ciencia, tenemos que ser claros. ¿Me hablas de ciencia desde dónde? ¿Y desde quién? ¿Quieres debatir el punto científico de la tanatología transpersonal? Entonces sentémonos a buscar los paradigmas y chequemos la existencia de las escuelas místicas que han hablado de los fenómenos cuánticos 3000 años antes. El oscurantismo lo sepultó. Los neocartesianos le pusieron una cripta, pero afortunadamente, a principios del siglo pasado, se desenterraron. Hay un nuevo paradigma, pero un paradigma que integra a los otros paradigmas, que no se deshace de ellos, porque hoy en día en cada uno de nosotros, de nuestra vida, tenemos ese paradigma primitivo a través de observar el cielo y dar una interpretación del mismo, o de interpretar la lluvia, o el frío, o la tarde nublada, o el día soleado. ¿Por qué casi todos nosotros el domingo tiene una connotación muy específica? ¿Por qué casi todos nosotros asociamos el domingo a un día soleado? Y cuando está lloviendo decimos, ni parece domingo. Primitivos. Me decía la doctora Betty hace un tiempo, Marco, primero Dios nos va a ir bien. Le digo, ¿y qué tal si te pones a trabajar y no esperamos a que nos eche la mano? Paradigma oscurantista. Si sumamos 2 más 2, nos va a dar 4, evidentemente, neocartesiano. ¿Y qué tal si hacemos que la realidad se comporte como nosotros esperamos? ¿Y qué tal si en un instante te concentras y diseñas tu realidad en la parte que a ti te corresponde? ¿Y qué tal si un día despiertas y dices, mi día va a estar de esta manera? Cierras tus ojos, meditas y haces que la realidad te cumpla para lo que tú quieres. Por mucho tiempo, a varios de los grupos, de mis hijos, de mis alumnos, les he dicho, creen su realidad. Porque a veces me preguntan, oye Marco, ¿cómo lo hiciste para todo esto? Primero estuvo aquí, primero lo pensé, lo diseñé, lo dibujé, interioricé, y después dejé que el cosmos se confabulara y lo hiciera posible. Cuando Lao Tse dice, no hagas y se hará, se refiere a eso, primero aquí. Decía el 3 veces maestro, el mundo es mental. Y estoy seguro que si después de más de 3000 años reviviera, diría que el mundo es mental. Un nuevo paradigma. Y en ese sentido, nos dice Capra, la visión del mundo que emerge de la física moderna parece coincidir con la visión mística del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué de esto? Porque muchas de las cosas que surgieron de la mecánica cuántica ya se habían dicho, pero no se habían podido demostrar. Se quedaron allá como misticismo. Vuelvo a decirles, el oscurantismo no lo podía admitir. ¿Cómo poder decir que en cada uno de nosotros hay un Jesús, hay un curandero, un sanador? Hace no mucho tiempo me encontré a un paciente que a él le gustaba que le dijeran el chipocles. Yo le decía de cariño chipoclito, me decía, sí, yo soy el chipoclito. Me encontré en un centro cultural de recreación donde se eleva el espíritu y donde el alma se encuentra con el cuerpo, es decir, una cantina. Estaba con unos amigos, cuando me vio entrar, se levanta y va conmigo, se hinca y me dice, él es Marco, él es el que me salvó.
Él me curó porque yo tenía cáncer. Y yo lo levanto y digo, cállate, cabrón. El que sé que curó ya lo mataron, lo crucificaron. No me expongas. Y quiero decirles que regularmente pensamos en alguien que nos pueda aliviar, que nos pueda curar, pero el poder de la curación, de la sanación, es de quien cree. ¿Qué es lo que hacemos los tanatólogos transpersonales, los psicoterapeutas, los psicólogos, cuando tenemos formaciones? Dejar que la persona pase a un nivel donde él haga posible su sanación o lo que quiera. El paciente que puede trascender, elevar su frecuencia, con apoyo, sin apoyo, entonces él puede hacer realidad lo que él quiere. Mi experiencia es que muchos no pueden trascenderlo, porque son muchos los códigos de creencia que le dicen que eso no es posible. Que si alguien va a vivir para siempre con esta materia, difícilmente. Lo que sí nos queda claro en tanatología transpersonal es que si la persona es capaz, con apoyo o sin apoyo, de elevar su frecuencia, y aquí en esta frecuencia, es capaz de hacer todos los cambios que requiera en su materia. Pero hay que estar acá, en una materia densa, pesada, intoxicada, tóxica. Difícilmente se va a hacer un cambio a la parte nutritiva. Y les puedo asegurar que al menos en tanatología no curamos, no sanamos. Siempre el paciente. Y es más fácil que el paciente lo haga si se agarra de la mano de su deidad. Pero de una deidad cuyas características sean el amor. No la deidad del hombre, la deidad que habita dentro de él. Esto es cuántico, esto es ciencia. Aunque a veces y sí que no está preparado para entenderlo. Y cuando alguien me dice, demuéstramelo, regularmente digo, ¿y por qué tendré yo que demostrártelo a ti? No me hagas perder mi tiempo, porque a oídos sordos las palabras siempre serán necias. Mejor investiga, te digo dónde, pero ve y hazlo. Pero si quieres entrar en un debate en el campo académico, nos sentamos en una mesa. Pero porque tú lo dices, dicen el mismo tiempo. En ese sentido, les he dicho que la tanatología es movilidad, es crecimiento. Nunca está quieta. Es como mi hija Sofía, no se puede quedar quieta, siempre anda en movimiento. La última vez que me dijo, ay, nos vemos, estaba en Canadá. Por lo menos me avisas, dice, ya te avisó tu tarjeta. Siempre en movimiento, siempre cambiando, en tres momentos distintos, lo kubleriano. Y en lo kubleriano, por favor, no olviden a la grande, a la madre educadora, a la madre que nos dio el conocimiento y el saber, a la doctora Cecilia Saunder, porque la tanatología tiene dos madres, una madre cariñosa, amorosa, compasiva, y una madre formadora, una madre desmadrosa, se pegaba sabroso. Les juro, ahí está la historia de los 3 polacos contado por ella misma. Pero casi siempre nos quedamos con una. Pero casi todos los términos científicos de lo kubleriano pertenecen a Cecilia Saunder. Los postkublerianos, ¿cómo olvidar al doctor Alfonso Reyes Subiría, que por cierto el doctor José Manuel tuvo el gusto de tratar, de conocer, a pesar de que hacia sus últimos momentos casi muere en la sombra del doctor Subiría?
Y quiero decirles que el reconocimiento póstumo más grande que ha tenido el doctor Zuviría se lo dio el INPO. Y tuvimos aquí a su compañera de viaje, y el doctor José Manuel López Estrada compartió con ella. Y quiero decirles que el INPO siempre ha abierto otras posibilidades. Nos encargamos de divulgar su conocimiento. Me decía una persona de la Asociación Mexicana de Tanatología, excelentes profesionales, me decía, es que tenemos al más grande. ¡Claro que sí! Nada más que el más grande lo dejaron cuando lo necesitó. ¿Dónde estaba la coherencia tanatológica en ese momento? Y aquí, desde este espacio, seguimos reconociendo al doctor Alfonso Reyes Zuviría como el máximo exponente de la tanatología. Después vino una visión diferente, porque incorporamos manifestaciones que no existían, porque éramos psicoterapeutas, porque teníamos un recorrido por otro lado, porque pensamos más en la calidad de vida, siguiendo a Cecilia Sander, porque consideramos que la tanatología no se podía limitar a un paciente o a un tipo de paciente. Y en ese sentido, el rumbo de la tanatología no fue determinado por los tanatólogos ni por los académicos. El rumbo de la tanatología fue determinado por las necesidades de la sociedad. Es la sociedad quien nos enmarca por dónde. En el momento que dicen que por algún acontecimiento relacionado a un proceso de vida o muerte, se necesita un tanatólogo. Si yo estaba a todo dar en mi consultorio de psicoterapia gestal en ese momento, cuando me empezaron a llegar los pacientes de suicidio, de homicidio, de accidentes fatales, y me decían, es que me mandó tal porque dice que usted es tanatólogo. Así empezó esta odisea de coincidir, que no solamente hablábamos del paciente terminal, en fase terminal. Y hoy podemos decir que la tanatología es la ciencia que estudia la percepción del sentido del proceso de vida y muerte del ser humano y su trascendencia en 3 líneas. Todo lo que hace la tanatología, entendiendo que cada uno de nosotros, cada vez que habla de vida o de muerte, lo hace a través de un filtro que tenemos colocados por los conocimientos que hemos gestado desde el momento en que llegamos a este plano de la existencia. Y esto se da en la formación del óvulo cigoto. Hasta este momento tenemos una percepción, y esta es reforzada por lo que marca la sociedad, por la cultura, incluso por la moda. Cada determinado tiempo los aspectos relacionados a los procesos de vida y muerte se vuelve moda. Ahorita estamos viendo una integración fabulosa. Nos ha tocado ver cómo 2 culturas se juntan y se sumen, y de las dos ni una queda pura. Las 2 al mismo tiempo que se nutren se contaminan. En unos días más veremos el Halloween y también veremos el Día de Muertos. Ambas manifestaciones pueden coincidir. Me comentaba en algún momento un profesor de primaria, es que llega el momento de erradicar el Halloween. ¿En dónde? ¿De quién? Es parte de la sociedad. Es que tenemos que hacer que prevalezcan nuestras raíces. ¿Cuáles? Las raíces indígenas, las españolas, las mestizas, las corrientes africanas, las asiáticas. Si somos una convicción del mundo, aquí mismo con nosotros, queramos o no, sepamos o no, de acuerdo a los antecedentes, por lo menos tenemos un 10% de gente que tiene origen africano. A ver, levanten su mano los que sean, saben que su origen en algún momento de su vida fue africano. Ay, te dio 2, 3, 4. Tú bajas la mano, que es mi hermana. ¡Claro!
Claro que tengo un abuelo con raíces africanas, era negro. Negro como la belleza de la noche. En alguna ocasión que conocí a una alumna, por cierto, cubana, allá en Santiago de Cuba, que tenía los labios muy gruesos, le digo, ¿eres de origen africano o me quieres dar un beso? Y me dijo, profe, porque los cubanos hablan así, ¿verdad? El sentido lo tomamos de nuestros antepasados. Y ahí proviene. No se forma tan sencillo. ¿Qué ha sucedido con los acontecimientos de nuestros familiares para formar esto? ¿Cómo se dio? Y solo puede ser explicado a través de lo que se encuentra allá atrás. De las herencias familiares. Y hoy podemos decir que como una forma de subdivisión de todo en la tanatología transpersonal, podemos plantear que tenemos unas líneas de acción que nos llevan a investigar y ser más profundos. Una de ellas, las distintas miradas del quehacer tanatológico. La gran maravilla de los campos de la tanatología. Entender a los involucrados en el proceso tanatológico nos dio certidumbre. Entender que hay un tiempo en la tanatología y al mismo tiempo su representante, de los cuales en cada punto me detendré por un momento, así como el espacio tanatológico. Y podemos decir, a simple vista, todo esto es motivo del quehacer tanatológico. Y lo podemos ver desde el paradigma en el cual lo quieras observar. Las enfermedades crónicas y terminales. Y lo que la sociedad nos fue enmarcando. Hoy tenemos un conflicto muy serio con donación de órganos y cadáveres. No hay una preparación. Para la Ciudad de México se hizo una ley a la cual prácticamente nadie acude. La de voluntad anticipada, que dice que a grosso modo lo que diría es no hacer más una vez que la materia se ha cansado. Pero para hacer una donación se tiene que hacer a través de un notario, porque no basta la cartilla, porque la cartilla es capaz de ser revocada por cualquiera de nuestros familiares. ¿Y qué sucede? Que la mayoría de los órganos que se recaban en el país provienen de accidentes, de muertes cerebrales. Y esos en órganos, pero en cuerpos, en cadáveres. Prácticamente casi todo un cuerpo se puede ocupar, desde los huesos hasta las córneas, pero la cultura no la mueve. Y las personas que han decidido, porque en ese momento han firmado y las han convencido, se han encontrado con una realidad, que cuando les dicen qué es lo que le retiraron a su ser querido, muchos quedan impactados, porque en su mente se imaginan a su ser querido, por ejemplo, sin piel, sin huesos. No lo pueden concebir, a pesar que en este procedimiento casi siempre se les entrega una urna con los restos de lo que quedó. Pero no hay una preparación que le pueda dar consistencia a este elemento. El suicidio y los avances que hemos tenido en el suicidio, principalmente lo que hemos hecho en el INPO, ya más aterrizado en nuestra cultura. Grandes hombres han escrito del suicidio. Grandes hombres y mujeres nos han planteado puntos de vista y entradas, pero a veces la teoría se aleja
de la práctica profesional. Y algo que hemos tenido muy en claro es que teorizar es muy importante, intervenir es más. Uno no descarta al otro, hay que fusionarlos, pero con una teoría coherente, con una teoría que nos permita ir más allá, que nos permite entender que el suicidio, al igual que casi todo el quehacer tanatológico, está mucho más allá, mucho más allá del síntoma que observamos. Dándole cumplimiento al primer postulado, que a su letra dice: lo que se conecta junto, se dispara junto. Y cuando empezamos a observar en el paciente con intención suicida o con acto suicida, cómo sus códigos de creencia se encuentran en pugna, entonces entendemos la importancia de lo transpersonal. Porque los códigos de creencia en pugna encontramos a los antepasados, encontramos a la sociedad y encontramos las vivencias. Pero pasa algo, en la mayoría de los pacientes esto no se ha hecho consciente, solo tiene consciente el dolor y sufrimiento que les es insoportable. Tenemos los homicidios, tenemos los accidentes fatales, y en el trabajo realizado encontramos que hay un triángulo que medianamente se puede formar entre homicidio, accidente fatal y adicciones, el incremento de homicidios, el incremento de accidentes fatales posteriores, o mejor dicho, en los fines de semana es muy grande, así como los distintos duelos. Tenemos que concebir lo que está pasando en nuestro país. Incluso ayer, y prácticamente todo lo que va del día, la noticia principal tiene que ver con lo sucedido en Culiacán. Una sociedad que nos hemos ido dividiendo a partir de las posturas, cada vez más encontradas. La experiencia de la tanatología nos llevó a distintas partes de América y también del país, y pudimos atender los desastres naturales y sociales y su vinculación. Todavía tenemos mucho camino que recorrer, pero Hidalgo, Tlahualilpa, nos dejó una gran experiencia, como lo hizo Escuintla en Guatemala, como sucedió en Ecuador, como sucedió en Chile, y como sucedió en México, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, en la Ciudad de México, en todos lados estuvimos presentes. Una de las enfermedades que más se comentaron, el VIH-Sida, ligado a las enfermedades crónicas y terminales, en su momento tomó una super relevancia. Cada vez ha ido hacia abajo, lo que implica que los programas de salud han sido de muchas formas eficientes, o que ya no vende. En un país que lo importante no es la verdad, sino lo que vende, no lo podemos determinar. Y finalmente, esa necesidad de certeza normativa y de orden que nos proporciona los códigos, el código de bioética. Dentro de las enfermedades crónicas y terminales, pues tenemos que ver las cardiopatías, las diabetes, tal como nació la tanatología. El simple hecho de mejorar la calidad de vida de un paciente eleva su tiempo, aunque no es la meta el tiempo, la meta es siempre calidad de vida, y siempre hay algo que hacer. Y aquellos que me han acompañado o que por su cuenta han hecho este trabajo sabrán qué importante es elevar la calidad de vida. Así como aquella persona angustiada que se presentó con el Dalai Lama y le dijo: maestro, voy a morir, y el Dalai Lama, tranquilo, sereno, como le caracteriza, dijo: pues yo también. Es que yo soy un moribundo. Y el Dalai Lama le dijo: yo también.
Porque algo que aprendimos, tomando en consideración la existencia de los especialistas, es que solo hay una forma de mitigar la angustia. Y esa es cuando se tiene la certeza de que tarde o temprano voy a morir. Sin embargo, en estos momentos, en esta reflexión, necesariamente tengo vida. Y aquel que se encarga de vivir encontrará las formas de morir si en sus creencias está la no sobrevida después de la vida. Pero si en sus creencias está la trascendencia, entonces la muerte solo es un cambio de frecuencia. En donación de órganos, retomando el punto, la intención de mejorar la calidad de vida de los participantes en el proceso de donación. Y hay que concientizar las necesidades crecientes que existen, porque en el proceso de vida y muerte, hoy en día tenemos varias personas, varios seres humanos que se encuentran con este conflicto. Un órgano que les permita continuar en este plano de la existencia. Un órgano, pero sabemos que muchos órganos se desperdician en distintos espacios. Suicidio. Sabemos que es un acontecimiento transpersonal, doloroso y displacentero, en el cual se produce la intención por acción o omisión de buscar la muerte como una solución dentro del suicidio psicológico. Pero sabemos también que existen otras dos fuentes de suicidio, y una de ellas es el psicopatológico o el patológico, donde hay una alteración de corte mental estudiado por la psiquiatría. Y también hay una explicación sociológica. De alguna manera, lo que nos plantea Durkheim y otros seguidores de la escuela de Durkheim. Pero cuando hablamos de un paciente con acto suicida, regularmente lo que hacemos es integrarlos. El origen no es importante. Lo que es importante es mantener la vida. Y si no se mantuvo la vida porque el acto trascendió el momento, tenemos a la familia. Y si no, tenemos a la sociedad. Y como consecuencia, siempre habrá la posibilidad de hacer algo a través del suicidio. En tanto no nos aferremos al hecho de que solo exista un paciente en el suicidio. De esta misma manera lo tenemos para el homicidio, acto violento, donde se priva la vida. Y de la misma manera el accidente fatal. Las tasas de accidentes fatales y de homicidios se incrementan sustancialmente hacia los fines de semana. Y también se incrementa el consumo de sustancias. Y finalmente se liga. Fíjense que en este tema, los distintos duelos, hay algo curioso. La percepción del sentido del proceso de vida y muerte no lleva a un cambio de frecuencia, es decir, no se produce la muerte en la estructura física. Pero eso lo sabemos, humano no lo concibimos como estructura física, sino más bien lo concibimos como un conjunto de estructuras debidamente integradas. Y sabíamos que existían las otras muertes, pero en su momento no concibimos que fuera algo que le correspondiese al tanatólogo. Sin embargo, nuevamente la sociedad se encargó de determinar que ese camino pudiera ser atendido por un tanatólogo. Y entonces surgió la necesidad de formar tanatólogos más especializados.
Y esa tarea se le encaminó principalmente al psicotanatólogo. Los otros duelos, donde se va a presentar como característica principal la posibilidad de conciencia o no de la pérdida significativa. Y es ahí donde el parteaguas de la tanatología se abre, porque ahora teníamos que recuperar mucho de lo que en otras ciencias nos seguían aportando, pero teníamos que regresarnos desde una visión tanatológica, y nos costó trabajo entender que la tanatología le puede pedir prestado a otras ciencias saberes. Eso es integración, la multidisciplina, la interdisciplina, pero que las otras ciencias también le tomaban a la tanatología. Y nos llevó, les aseguro, años formular la primera tesis tanatológica, porque nos costaba trabajo entender en el estudio que hablar de sociología de la muerte no era tanatología, que hablar de filosofía de la muerte no era tanatología, que hablar de arqueología de la muerte no es tanatología. Para hablar de tanatología tendríamos que hablar, para reubicarnos en esa corta definición, percepción y sentido del proceso de vida y muerte, que el tema de la muerte por sí mismo no es tanatología, que cómo hablar de un polo desconociendo el otro, y no me refiero al polo Scott, no, polaridades. Mucho nos ha costado entender esto. Pero hoy en día, prácticamente en la mayoría de los foros donde se va a discutir legislativamente o académicamente un tema de crimen organizado, en casi todos somos invitados. Una situación muy lacerante, y que a veces se coincide que crimen organizado solo tiene que ver con narcotráfico, y les quiero asegurar que nada más equivocado. A veces se quiere hacer ver que el crimen organizado es uno y la sociedad es otro. Nada más equivocado. A veces se quiere ver que el crimen organizado, todas sus actividades son ilícitas. La mayor parte de las actividades del crimen organizado son lícitas, son legales. A veces queremos ver a una persona ignorante, con sombrero, con cinturón de hebilla, con pantalones de mezclilla, botas, no, lentes oscuros. ¿Qué es ese de crimen organizado? No, para nada. Esos son los que nos presentan. Pero habría que ver el debidamente trajeado, con buena corbata de seda italiana, zapato español, traje inglés, que habla bonito, chinga, como yo, que se sabe expresar, que tiene discurso. Ese es el del crimen organizado, el que se junta con nosotros. Volteen a ver al que está a un lado de ustedes. Porque yo nomás de ver a 2, 3 que estoy viendo en estos momentos, no sé cómo le han hecho para que sus ganancias ilícitas se vuelvan lícitas. Les aseguro que en este país podemos pensar y un porcentaje muy grande de esas empresas impecables fueron formadas con dinero del crimen organizado, y que todos los que trabajan ahí no lo saben, solo trabajan ahí como una necesidad. Es un tema bien interesante, porque entre más nos metemos, más encontramos. En una ocasión fuimos invitados a la Universidad Nacional Autónoma de México para hablar de crimen organizado.
Era impresionante ver el auditorio. Un auditorio que era como de 10 sillas. Te lo juro. ¿De qué facultad fue Betty? En la Torre 2 de Humanidades. Estábamos los ponentes, gente muy importante. Estaba el señor de limpieza, el de vigilancia, un administrativo, 2 perdidos y la inspectora. Les juro. Y yo estaba festejando uno de los acuerdos de Cartagena, un aniversario de los acuerdos de Cartagena, y yo preguntaba, bueno, y los participantes dicen, la universidad no se encargó de hacer la difusión adecuada, pero además no le interesaba hacerla, aunque por poco, porque se había traído gente sobre todo de Colombia. Y a mí se me ocurrió hacer un comentario con respecto a la desaparición forzada, que es el término hoy que se ocupa, la desaparición forzada. Pero yo les decía que el término jurídico estaba muy adecuado, pero que la realidad estaba rebasada, que no podíamos hablar o comparar desaparición forzada si un papá se enoja y se lleva al hijo o la hija, que es un acto doloroso, donde no hay una intención de lastimar al menor, la intención es romperle la madre a la mamá o la mamá al papá. Pero ¿cómo lo podíamos comparar con el secuestro? ¿Cómo lo podíamos comparar con el levantón? Porque no se puede medir distinto. De hecho, secuestro no se puede medir como levantón. Casi siempre en el secuestro, la víctima es una mercancía y tiene un valor, y ese valor se va a negociar. Y la mayoría de los secuestros, al menos estudiados, concluyen con el regreso de la víctima, aunque todos son víctimas. Pero levantó no. El porcentaje de secuestro, de que regresara y hubiera una sobrevida, era de más del 90%. El porcentaje de muerte en levantón era más del 90%. ¿Qué significa? Los dos actos son de crimen organizado. En los dos hay una privación ilegal de la libertad, pero son vistos de manera distinta. Y les decíamos esto, y el motivo por el cual al final de cuentas ya no volví a ser invitado, fue esto que les dije: ¿por qué tenemos que llamar las cosas de una manera que se puedan acomodar jurídicamente al espacio de un trabajo de intervención? Y aquellos que hayan trabajado con alguien de secuestro sabrán que es muy distinto la mecánica de trabajo con respecto a la mecánica de levantón o con la mecánica de extorsión, que en tanatología y sobre todo transpersonal tenemos que ponerle el nombre y apellido que corresponde. Tal vez yo quisiera hacer Marco Antonio Polo Einstein. No, Scott. No, soy Paul Scott. ¿Por qué? Intentar disfrazar, cambiar. Y tal vez quien lo quiera hacer, así será. Pero en tanto estemos en esto, para cuestiones jurídicas y legales será desaparición forzada, para cuestiones de intervención en la psicotanatología será secuestro o levantón, o cualquiera de sus otras manifestaciones. De igual manera vino ese cambio con los desastres naturales y sociales. Un día, aquí muy tempranito, me echa un grito Patricio Arias y me dice: oye Marcos, tenemos un relajo en Manabí. Le digo: sí, ya supe que tuvieron un terremoto allá. Me dice: sí, necesitamos técnicas, porque como tú sabes, yo soy cognitivo-conductual y no tenemos técnicas de atención a personas en situación de este tipo de desastres. Y le dije: consígueme un lugar y nos vemos mañana en Quito. Agarramos las maletas, ese mismo día le dije a la directora: prepárate 2 mudas y pide permiso. ¿Cuántos días? No sé. Vamos a ver cuánto tiempo podemos trabajar allá con ellos. Y así fue.
Porque todavía recuerdo ese punto donde cuando estábamos trabajando con la gente, primero con todos los profesionales en la Academia Nacional de Policía de Ecuador, nos decían, pero ¿qué hacemos? Y lo primero que les dije, observen, no quieran hacer nada si no conocen la forma en que se comportan, lo que manejan, lo que encuentran las personas a las que van a atender. Pero ¿qué tal si llegamos y de una vez nos quedamos quietos? Nosotros teníamos la experiencia del 85 y cada cosa que observamos en el 85 empezaba a repetirse en Ecuador. Y una de ellas es que la ayuda que llega tarde o temprano se convierte en un problema. Y lo vimos después en Oaxaca, y lo vimos en Chiapas. Era tanta la ayuda que ¿para qué trabajo? Pero al no trabajar, no delegaba. Y si no tenía dinero, ¿cómo podía echar a andar el comercio de la localidad, de la zona? El estanquillo no funcionaba, y si el estanquillo no vendía, no compraba. Es todo un grupo de cuestiones. Pero la gente llegaba a la ayuda y decían, ¿cuántas despensas les dejo? Y entonces ellos decían, no, pues ya no caben, ya no nos dejen. Me decía un señor que lo encontraba en las mañanas allí en Oaxaca, después de que salía ahí a la iglesita a darle vueltas caminando, entonces me decía, oiga, yo veo que usted en las mañanas se sale a caminar. Le digo, ¿y usted qué hace? Dice, no, yo no voy a estar aquí pajareando, yo que no voy a ir a trabajar. Dice, ¿para qué? Mi casa está llena de comida. ¿De dónde cuesta comida? Pasan y pasan y pasan a darnos después. Los albergues, todo era albergue. Había albergue de familia, albergue de calle, albergue de colonia, albergue de barrio, albergue institucional, albergue estatal, albergue federal, todos viendo los albergues. Y la verdad la gente solo iba a los albergues a comer. Desespérense, desocupen las escuelas, los niños y los jóvenes tienen que ir. Y una gran enseñanza nos enseñó el magisterio de la sección 22, cuando sus líderes dijeron, los maestros no van a las escuelas. Y les decíamos, entonces ¿quién va a dar las clases? La lucha magisterial debe de ser reivindicada, porque llevamos 2 siglos. Cálmate, cabrón. Estamos chupando tranquilo, no me vengas a decir eso a mí. Hay una necesidad en tu barrio, en tu colonia, en tu pueblo. ¿Y hoy quieres reivindicar lo que no hizo Juárez, o lo que no hizo Porfirio Díaz, o de quién me estás hablando? Porque encontramos que todos sacaban provecho, todos iban por lo suyo. Yo decía, qué maravilloso es México, cuántas enseñanzas a cada momento. Solo no aprende aquel que no quiere observar o que se quedó en otro paradigma. Tuvimos la oportunidad de trabajar terremotos, inundaciones, el golpe de agua de Michoacán, los huracanes del Pacífico y del Golfo, tornados, incendios, Tlahualilpa, erupciones volcánicas, Escuintla, y los movimientos sociales que se han venido dando. Y que, por cierto, todos los años yo participo en el 2 de octubre. ¿Por qué? Porque me encanta ir a escuchar todas las mentiras que se dicen. Cuando me dicen el movimiento social del 68 fue un movimiento pacifista, ¿dónde estuviste? Los jóvenes somos atrabancados, cabrón. ¿O qué entiendes por pacífico? Pero eso no justifica la matanza. O como se ha ido desvirtuando en los últimos movimientos, el de los 43, que luchaban por una mejor educación. Ni uno de ellos tenía conciencia de ello. Eran alumnos de nuevo ingreso que metieron y mandaron.
a tomar camiones, como lo había hecho la normal, para buscar fondos justificada o injustificadamente. Es que lucharon por la concientización y dieron su vida por un México mejor. No tenían idea, hijos de campesinos que querían un México mejor para ellos, querían estudiar, querían formarse. Pero hoy ya quedó un estandarte. Ya no hablábamos del 68, ahora hablábamos de Iguala. Y para eso no podemos cerrar los ojos, porque ahí hay héroes que quedaron escondidos, como un señor de una gasolinería que perdió la vida en el incendio que se provocó por muchos de estos jóvenes y que tuvo que cerrar una llave para que no explotara una gasolinería y pusiera en peligro muchas más vidas. Ese nombre se perdió. Y todos aquellos que de alguna manera han sido víctimas bajo el pretexto de que mis derechos están por encima de los derechos de los demás. Igual, cuando hicimos el análisis de la normal, nos encontramos maravillosos, la formación del Partido del Pueblo. Nos encontramos a un maestro que luchó por sus creencias, Lucio Cabañas. Ahí sí se dio la vida. Había una conciencia, porque Lucio Cabañas es un analfabeta, es una gente más que preparada, igual que Genaro Vázquez, igual de la misma normal. Pero pensar que todos tienen esa conciencia de cambio son cosas distintas. Y en la tanatología transpersonal no nos podemos cerrar, los integramos. Nos integramos, checando esto. Necesitamos una norma, no la tenemos todavía. Hoy aquellos del campo social de la tanatología, la invitación es: plantéenos una norma coherente. La guía sería esta, pero no significa que tengan que seguirla como consideren que puede ser, porque la tanatología es abarcativa, es integrativa, y seguramente alguien con conocimientos jurídicos nos dará entrada. En su momento, en un acercamiento, hablamos de una norma que nos diera certeza y planteábamos que deberían de tener unos principios básicos siguiendo lo que hay en otras normas, que al mismo tiempo debería de haber conducta bioética en la prestación de los servicios de tanatología y que iba a estar determinada por sus campos, que tenía que haber un paciente como centro de interés hasta llegar hasta la bioética de la investigación y poder definir qué entendemos por investigación tanatológica transpersonal. Es necesaria la bioética, es necesaria la norma para ya no salirnos. Mucho nos ha costado centrarnos en lo que queremos, ya no permitirnos irnos más allá o perdernos por el camino. Los campos de la tanatología, todo maravilloso. Con él pudimos reabrir las puertas que se habían cerrado por el intrusismo profesional, es decir, por aquellos que no tenían formación y querían hacer quehacer tanatológico directamente con pacientes, porque cuando llegamos no lo había. Todo tanatólogo intervenía, pero no sabía que intervenía. ¿Cuántos problemas le causamos a médicos, a enfermeras, a trabajadoras sociales, en hospitales, en clínicas? Porque queríamos hacer algo que no estábamos preparados para hacer. Y obviamente, tarde o temprano, se enojaron y nos cerraron las puertas. Nos costó años y años de trabajo volverlas a abrir. Pero hoy que están abiertas, no podemos permitir que se vuelvan a cerrar. ¿A cuántos de nosotros nos tocó encontrar con el hecho de que ser tanatólogo era sinónimo de problemas?
en contraposición con aquellos que eran paliativistas. Es paliativista. Ese sí es serio. Aquel, eso no viene de relajo. Viene a causar problemas. Y al mismo tiempo, con el intrusismo de iatrogenia, queriendo hacer bien, generábamos males, pensando que todo el mundo quería hablar de la muerte, y sobre todo un paciente enfermo, con un diagnóstico desfavorable para la vida, queriéndole explicar que no tenía de qué preocuparse, que simplemente se iba a morir. Sí, cabrón, porque no es de tu familia. Pero díselo a tu mamá, díselo a tu papá, díselo a tu hijo. Y las cosas cambian. Qué fácil es hablar del otro. Todavía recuerdo una querida amiga que un día vino conmigo para decirme que su mamá había muerto. Y entonces ese día comprendió la diferencia de hablar de la muerte a vivir el proceso de vida y muerte. Mi querida y gran amiga, cognitiva conductual, ese día se volvió humanista. Ya después regresó a sus malos hábitos. Creo que me dijo que no, que sí se quedó ahí en lo transpersonal. Pero teníamos que separarlo, porque era muy abarcativa. ¿Y cómo iba a ser un sociólogo para estar atendiendo a un paciente de intervención? ¿O qué iba a ser alguien de intervención queriendo hacer una reflexión social o un manejo educativo si no tenía el conocimiento? Igual como aquellos que siendo del campo médico querían hacer psicoterapia o psicotanatología. Cada cosa en su lugar, porque cada lugar tiene sus cosas, y muchas veces tenemos profesionales que pueden abarcar más de un campo, y perfecto porque tienen el conocimiento, y cuando se tiene el conocimiento, adelante. Cuando me dicen que un tanatólogo que se ha formado en cualquier escuela de la psicoterapia está haciendo psicotanatología, claro que sí, y puede trabajar tanatología médica si viene de una carrera como enfermería, medicina, odontología, trabajo social, claro que sí. La cuestión es, primero tomar como base la carrera, la licenciatura, enseguida acomodar los otros estudios, y entonces moldear sobre qué campos pueden trabajar. De la misma manera, hablamos de un tiempo tanatológico transpersonal. Es una gran maravilla. Una gran maravilla poder juntar los paradigmas, poder juntar lo neocartesiano con el cósmico, poder juntar que existe en el consciente nuestra forma de nuestra estructura psíquica, tres tiempos, un tiempo donde el pasado, presente y futuro tiene sentido, claro, esa es la forma en la cual funcionamos la mayor parte de nuestra vida, o eso creo. Una forma inconsciente donde la revivencia de acontecimientos nos lleva a la hora presente, y un tiempo de intervención donde el espacio-tiempo no tiene sentido, es el espacio de sanación. Hace unos momentos les decía que cuando hablé con este señor Chipoclito, lo que yo hacía era colocarlo en la frecuencia porque él me lo permitía, y en esa frecuencia él hacía todo, porque entonces podía ubicar que dentro de él se encontraba el poder de la sanación. Y esta experiencia se ha repetido en varias ocasiones con varios pacientes, pero también tenemos la experiencia del paciente donde sus códigos de creencia le dicen: no, te vas a morir, hagas lo que hagas. Y en esencia tiene razón, la diferencia es en el espacio-tiempo y con qué calidad. Velas, nos adelanta. Muchas anécdotas hay con respecto a esto, pero qué maravilla es el trabajo psicoterapéutico poder hablar de los tres tiempos, porque están acomodadas en la sesión transpersonal. Tenemos al mismo tiempo que hablar de los involucrados en el proceso tanatológico, y que dependiendo del campo pueden ser 3 o 4. Aquí lo estoy viendo desde lo educativo y lo social. Paciente, la familia,
las amistades y sociedad y el equipo multidisciplinario. ¿Cuánto tiempo hemos estado trabajando con el equipo multidisciplinario? Porque nos dimos cuenta que en muchas de las ocasiones el conflicto estaba dado porque el que dice que atiende, por el que dice que va a dar salud, y es incoherente. Sus conflictos son tales que lejos de llevar salud, lleva su enfermedad al paciente en cualquiera de sus niveles. Se nos ocurrió hacer una investigación hace años, y en esa investigación checamos quiénes eran los profesionales de la salud más adictos. ¿Quiénes se imaginan que son los más adictos del sistema de salud? Los médicos. Miren, sin investigación ya lo saben, sino la intuición y el mensaje cuántico se dio. ¿Quiénes son los de mayores problemas familiares? No, estos integran familias. Las enfermeras y trabajadoras sociales con el síndrome de la ayuda, que se conoce como síndrome de la enfermera, siempre listas a servir al otro aunque su vida esté. Y los de mayores conflictos existenciales, puro psicólogo, turnado. Pero todos dicen que están bien, hasta que se les demuestre lo contrario. Decíamos en tanatología que el tanatólogo se forma en la silla del paciente. Si no se es paciente no se puede ser tanatólogo, porque cada vez que chocan con algo se derrumban. Y eso no solo lo que tiene que ver con los pacientes directos, como los tanatólogos médicos o los psicotanatólogos, también tiene que ver con los educativos y con los sociales. Por algún motivo de adaptación partieron sus organismos y funcionan acá, pero también tienen todo lo de acá. Pero para no sentirlo de acá me concentro en acá. Es una adaptación. ¿Es bueno, hermano? No, solo es la forma de funcionar. Amistades y sociedad, porque tenemos que reivindicar en mucho que era la tanatología y cómo funciona la tanatología. Hace muchos años nos atrevimos a dar el primer diplomado a las 12 de la noche, para el turno nocturno, lleno de enfermeras, todos los doctores estaban chupando, que daba gusto. En viernes. Una enseñanza para aquellos que no éramos médicos, enfermeros o trabajos sociales, y descubrimos qué pasa en un hospital de noche. Eso fue nuestro primer acercamiento, y después ya se repitió muchas veces más en otros hospitales, y nos dábamos cuenta que el hospital vive de noche. Sus manifestaciones explicadas o no explicadas están ahí. Y también conocimos el cuartito de reunión, donde al término del diplomado nos quedaba 1 hora antes de irnos, de 4 a 5. Una chulada de más pinto. Eran verdaderas fiestas, jolgorio, comida, bebida, todo. Y también conocimos cómo se perdían unos en la noche, en las sombras y en las tinieblas. En un momento llegué a pensar, hay fantasmas aquí, con ruidos espeluznantes, sonidos de ultratumba, o algo así parecía. ¿Quién es el representante de la tanatología? El tanatólogo, con sus 2 formaciones. Siento que su formación en la silla del paciente es principal, es elemental, pero muchos tanatólogos todavía no lo coinciden necesario. Todavía no coinciden la posibilidad de que algunos elementos de su vida, algunos aspectos, algunos acontecimientos requieren ser resueltos antes de ser sepultados, o por lo menos de sepultarlos y resolverlos. Y claro, una formación objetiva en base al campo donde se encuentre. Mucho no ha cambiado
del espacio tanatológico, un espacio amplio, un espacio donde podemos manifestarnos desde cualquiera de los campos. El hospital y la clínica, la casa, el consultorio. Fíjense cómo son las cosas. En otras culturas el hospice tomó un lugar predominante entre el hospital y la casa. En la cultura de México no. El hospice no quedó. Y no quedó porque nuestra necesidad es distinta. Una forma de coincidir no se da. En Estados Unidos a determinado tiempo, cuando una persona de cierta edad ya no tiene la posibilidad de cuidarse por sí mismo de manera 100% efectiva, es muy fácil transitarlo hacia un asilo. Y la mayoría lo tiene coincidir. Antes de ir al asilo, comprar el camper, ir a echar desmadre a Canadá, Alaska, bajar a México y andar viajando. Y después al asilo. Está en su cultura. En México no. En México está el rincón de la casa, el más lejano de la puerta, donde no delata, donde no lo vean las visitas. La cultura. Entonces, que ese espacio intermedio que sería el equivalente al asilo, no lo tenemos. Pero sí tenemos el rincón de la casa. Entonces, mucho de lo que hemos hecho, hemos hecho en base a lo que hemos observado. Hace un rato escuchaba la canción de Remamos y me recordó que algo muy importante en nosotros fue desaprender. Ya teníamos cierto aprendizaje y había llegado el momento de ponerlo en un lugar, volver a ser niños y volver a aprender. Y cuando volvimos a aprender, descubrimos que la tanatología, por mucho, tiene como objeto de estudio no el proceso de vida y muerte, sino al ser humano o a la persona. Y es a través del ser humano y la persona donde podemos entender el proceso de vida o muerte. ¿O tú qué opinas, Alejandro? Vete por acá. Pásame el micrófono. Si yo les digo que Alejandro es uno de mis muchachos del fútbol americano, ¿ustedes qué creen? ¿No parece Gar? Si les digo que es un practicante de la marcha, ¿me lo creen? ¿Qué parece Alejandro? ¿Mandé? Un estudiante, es un estudiante. ¿Y qué más, Alejandro? Cuéntales tu historia, yo me cansé de hablar. Buenas tardes, soy Alejandro Mejía, soy un paciente oncológico, tengo cáncer, me lo detectaron hace un año. Es una experiencia bastante difícil de vivir, pues no tienes cuando llega la situación, no tienes el plan, las causas, el saber qué hacer, no lo tienes porque probablemente nunca esperas en que en tu vida llegue una situación así, una enfermedad terminal, una muerte. Entonces, cuando llega una situación así, pues lo que se tiene que hacer es básicamente vivirla. Nadie te va a decir cómo, nadie te va a decir qué hacer. Tú solamente tienes que ir y dejarte llevar por lo que vaya pasando en cada situación. Tengo 15 años
¿Ya lo dije? Ah, bueno, tengo 15 años. La gente a veces, cuando tienes estos diagnósticos, cuando sabe que estás en una situación así, llega y te dice, échale ganas. No, échale ganas tú. Yo estoy dando mi máximo esfuerzo, yo quiero vivir, yo no me quiero morir. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Tú no estás en un hospital una semana recibiendo quimioterapia en el brazo. Tú no has entrado a quirófano 3 veces. Échale ganas tú en tu vida. A mí déjame vivir la mía. Eso va para ustedes. Esto va para ustedes. Cuando se les antoje decir, échale ganas a un paciente. En un pre, antes de la situación, también la gente te dice, tienes toda una vida por delante. Tampoco, jamás, nunca. Si quieres vivir algo, tienes que vivirlo ahora. Nunca sabes si cualquiera de ustedes puede salir de aquí. Si vienen en auto, viene un borracho, pone el celular, llega, se estrella el coche y ahí quedaste. Y te preguntas, ¿realmente viví? ¿Disfruté mi vida? ¿O solamente iba por ahí tratando de vivirla, de hacer, entre comillas, lo que yo quería? De, si tienes un trabajo, trabajar 20, 30 años en una institución, esperando jubilarte y hacer realmente lo que quieres. ¿Por qué no hacerlo desde hoy? No sabes lo que va a pasar. Entonces, pues más que nada, esta experiencia pues sí te llena de muchas cosas que realmente no tenías conciencia de ello. Creo que el pasar por algo así a esta edad te hace reflexionar mucho en cuanto a tus creencias o lo que tus papás te dicen, la familia te dice. Tienes papás religiosos que dicen, cree en Dios, ve a la iglesia, confía en Él. Claro, 100%. Pero también tú tienes que poner de tu parte para vivir, si es lo que quieres. Alejandro, en este andar, ¿quiénes te han acompañado en tu vida? Bueno, siempre, principalmente he recibido el apoyo de mi mamá. Y también más que nada el de mi papá. Entonces, recibes el apoyo emocional, físico, médico, de tus papás, de tus amigos, de tus tíos, tus primos, tus hermanos, de personas, de grandes personas, como el doctor. Siempre ha estado a mi lado, siempre. No ha habido ni un día que yo no necesite algo, que él me diga que me puede apoyar en lo que sea. Se lo agradezco mucho. Después de todos estos procedimientos, Alejandro, ¿hay algo que hayas aprendido? Sí, claro que sí, 100%. Un aprendizaje de eso.
Pues básicamente lo que les dije, el saber vivir, no vivir vagamente, el saber qué quieres hacer realmente. Como lo decía el doctor, estamos en un plano en el que no vas a vivir una eternidad, no vas a llegar al 3000, al 2500. Ninguno de los que estamos aquí, ni yo, ni el doctor, ni cualquiera. Pero siempre que podamos disfrutar, vivir, experimentar, saber, conocer cualquiera de estas situaciones, siempre creo que es lo mejor. ¿Ya les contaste a tus papás de la novia? No. Sí. Claro que sí, porque hay comunicación. La diferencia, o sea, vuelvo a decirles, a veces creemos que somos nosotros, no, siempre es un gran equipo. Y de igual forma, papá, mamá recibieron un apoyo solo para un impulso, porque ya lo traían, ya está en nosotros, está en ustedes, está en ellos. Cuando a veces pensamos en el paciente terminal, decimos el paciente que está postrado en cama, que ya no hay más, y les aseguro siempre hay más, pero terminal es una palabra muy ambigua, por eso las fases son importantes, inicio, intermedio, la fase terminal, y de ahí nos tendremos que saltar a cuidados paliativos. Yo no sé si he enseñado algo, lo que sí sé, y mucho contigo, Alejandro, es cuánto he aprendido, porque rompe muchos de los esquemas, porque ahora tenemos un rostro que ver, tenemos una familia que observar, tenemos un equipo con quien trabajar. Parte del equipo, el doctor Alejandro Sánchez Mitre, Erika Vera, la licenciada Erika Vera, mi asistente. Pero también tenemos a otra parte del equipo, los profesionales del hospital, la doctora oncóloga, y también tenemos la escuela, los amigos, la intención de vivir, un sentido que se va tomando desde abajo. Y algo que me queda muy claro, por favor, no vean a un paciente enfermo, un paciente familia, como pobrecitos, porque solo es una proyección de sus pobrezas. Y no creo que alguno de ustedes pueda pensar en que aquí hay pobrecitos. Hay seres humanos viviendo en plenitud en este momento de su existencia, como lo queremos y lo esperamos de cada uno de ustedes. Doctor, buenas tardes a todos. Quiero aprovechar este momento que Dios me permite, y Alex me avisó a las 2 de la tarde que me invitaba para estar aquí. Pero bueno, así es él, y es una de sus grandes riquezas, que confía, espera y sabe que le vamos a responder. Bueno, lo que quiero decir es que él está así por ustedes. Cada uno de ustedes es importante, porque son los que han sembrado toda esta realidad y que se materializa, es física. Entre nosotros no hablamos de enfermedad. Esta vida es tan pequeña que para hablar de amor, de salud, de vida, de entusiasmo, de paseo, de alegría, de fiesta, de ilusión, de futuro, de esperanza, de amanecer, nos falta tiempo, nos faltaría tiempo. Y eso es lo que refleja Alejandro. Todavía en la mañana le decía a su mamá, ya noté por ahí una frase que dijo Alex, yo tratando como siempre de hilar una cosa con otra, hilar la vida ordinaria con dar un paso más los tres juntos, le dije, mira,
Si en el estudio o en cierta situación hay algún interrogante o algo que te sientas como muy difícil, tranquilo, tienes todos los recursos, tienes escuela, familia, amigos, tiempo, dedicación, etcétera. Vas a salir adelante, siempre esperar, siempre va a resultar algo bueno. Y él completó la frase: sí, siempre, en todo, va a resultar lo mejor. Y la anoté, porque yo dije nada más lo bueno, y él dijo lo mejor. Entonces, él mismo es una enseñanza para mí, pero ustedes son importantes, y gracias al doctor Marco, que lo tenemos muy presente, y aquí están los resultados. Fíjense que muchos piensan que cuando trabajamos, los tanatólogos transpersonales, del lado de la psicotanatología, trabajamos los aspectos relacionados a la enfermedad. ¿Puedo comentar algunas cosas que hemos escuchado? La última sesión hablamos de que en matemáticas no le fue como él quería, pero ya sabe que existe un curso de regulación que espera tomar. Me platicó los encuentros y desencuentros con su afecto, con su novia, las pláticas que está teniendo con sus amigos. No hablamos de enfermedad por un punto clave, y que debe de quedarles muy claro a todos los tanatólogos médicos, a todos los tanatólogos de la psique. ¿Qué quieres ver? ¿Enfermedad? ¿O quieres ver al ser humano? Porque en la medida de que te respondas esa pregunta, en mucho estará el tratamiento y la intervención. No somos nosotros, es Ale acompañado de su familia y de muchas personas más que pasan de aquí a una frecuencia elevada. Y en esa frecuencia elevada, en los códigos de creencia de Ale, hay lo divino. Y entonces esto lo hace él, sabiendo que lo más importante en este instante es este momento. Ya saben la regla: quiéranse mucho, como lo hace Ali y su familia. Gracias. Quieran a sus seres queridos, como lo hace esta familia. Protejan a sus pequeños, nada de que se lo dejo de encargado a mi primo, a mi prima, o a la vecina que es honorable. Protejan a sus pequeños, porque estoy seguro, muy seguro, que si Dios así lo decide, el Dios de la familia de Ale, la deidad dentro de mí, así lo decide. Seguramente en muchos instantes y en muchos momentos nos vamos a volver a encontrar. ¿Quieren encontrar parte del salto cuántico? Háganlo a través de la oración. Conozcan la maravilla de cómo la estructura se abre e inunda a los demás y después regresa a ustedes. Aquel que desea el bien, vive en el bien. Incluso a pesar de que 2 o 3 personas se encuentren en la oscuridad, su luz, como es el caso de ellos, los alcanza a iluminar. Quiéranse mucho, y en unos momentos más, en unos instantes después del receso, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, buenas tardes. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.